Imagina una cueva en el Caribe. Hace miles de años, un búho gigante, una especie que hoy ya no existe, vuelve a su nido. En las garras lleva su cena. Un pequeño roedor, una utía. La comida termina, los huesos caen al suelo y se unen a cientos, a miles de otros huesos. Pasan los siglos, el polvo lo cubre todo. Y mucho, mucho después llega un nuevo inquilino. Es diminuto, inesperado, una abeja solitaria. No busca flores, busca un hogar. Y lo encuentra en el lugar más insospechado que te puedas imaginar. Y ese lugar, el interior de un pequeño hueso, es justo el centro de nuestra historia de hoy. Efectivamente. Hoy vamos a analizar un descubrimiento paleontológico que es de verdad absolutamente fascinante y además muy reciente. Nos llega desde la isla de La Española. La fuente es una noticia de investigación que detalla el hallazgo del primer nido de abeja fósil encontrado. Bueno, encontrado dentro de otro fósil. Es como una muñeca lusa, pero a escala geológica. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es desentrañar no solo el qué, sino el cómo y el porqué de este hallazgo. Veremos cómo la observación minuciosa, una competición académica un poco absurda, Un poco, sí. e incluso un error de bulto llevaron a reescribir una pequeña pero muy significativa parte de la historia natural. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia de verdad. Que no siempre es una línea recta. Para nada. Va a través de la curiosidad, del azar y sobre todo de la capacidad de admitir que te has equivocado. Pues empecemos por el escenario. La historia se desarrolla en un lugar llamado la Cueva de Mono, en el sur de la República Dominicana. Y hay que entender que, durante generaciones, esta cueva no era un lugar tranquilo y silencioso. Para nada. No, era el hogar, el nido de búhos gigantes. Y a estos búhos les encantaba comer utías, que son una especie de roedor caribeño. Y cuando dices les encantaba no es una exageración, ¿verdad? En absoluto. El comportamiento de estas aves convirtió la cueva en lo que el propio artículo describe como una casa de osario. Un osario. Vaya imagen. Sí, el potente. Y es que no hablamos de unos pocos huesos esparcidos, hablamos de una acumulación masiva, una auténtica alfombra de restos óseos a lo largo de siglos. Entiendo. O sea, encontrar algo así no es solo un montón de huesos viejos, tiene un significado mucho más profundo. Desde luego, es una cápsula del tiempo ecológica. Encontrar tal cantidad de restos de una sola especie de presa, la utía, en un único lugar nos dice varias cosas. A ver, Dímelo que existía una relación depredador-presa muy estable y especializada. El búho gigante no comía lo que pillaba, tenía una presa favorita. ya. Y segundo, nos habla de un comportamiento increíblemente persistente. El búho, o generaciones de búhos, usaron esa cueva como su base de operaciones, durante quizá milenios. Es una instantánea de un ecosistema que ya no existe. La cueva es el archivo y los huesos los documentos. Y aquí es donde entra en escena el protagonista de esta parte de la historia. Lázaro Viñola López. Es un estudiante de doctorado que está excavando allí. Sí, Está limpiando una mandíbula de utía, que me imagino que es un trabajo meticuloso muy repetitivo. extremadamente. Requiere una paciencia infinita. Estás ahí con cepillos pequeños, herramientas casi de dentista, y el objetivo suele ser dejar el fósil impoluto. Exacto. Y lo normal es vaciar los huecos de los dientes, los alvéolos, dejar el hueso limpio. Pero él, en lugar de vaciar unos, se para. Algo le llama la atención. Ujú. Se fija y se da cuenta de que uno de los alvéolos tiene un revestimiento interior liso, muy diferente a la textura que tiene el hueso, que es rugosa, porosa. Y este es el momento clave, el punto de inflexión. Esto se podría haber perdido en un segundo. Claro. Alguien con menos experiencia o con más prisa habría metido la herramienta, lo habría limpiado y adiós descubrimiento, para siempre. Pero él no. Su cerebro conecta ese detalle con algo que había visto años antes en Montana, mientras trabajaba con fósiles de dinosaurios, Ajá. capullos de avispa, y piensa, vale, esto podría ser un pequeño artículo interesante, una curiosidad científica. No cree haber encontrado la piedra de Rosetta, ¿sabes? Solo un pequeño apunte. Es que así es como suelen empezar los grandes descubrimientos. No con un eureka y fuegos artificiales, sino con un qué raro esto. Ya. Es la atención a la anomalía, al detalle que no encaja. La ciencia avanza gracias a la gente que no ignora esas pequeñas rarezas. Y aquí es donde la historia se vuelve muy humana y, la verdad, muy divertida. Viñola López le cuenta su idea a un colega, Michel Rigler, que también era estudiante de doctorado.
Y la reacción inicial de Rigler es de escepticismo total. Normal, supongo. Claro, es comprensible. Estaba hasta arriba con su propia tesis sobre lagartos extintos. Un posible nido de avispa fosilizado le sonaba distracción a un proyecto que le quitaría un tiempo que no tenía. Pero aquí viene el giro. Rigler tenía un pique, una competición amistosa con su antiguo tutor de la universidad. Ah, la clásica competición académica. Exacto. El reto era intentar escribir un artículo científico completo, de principio a fin, en una sola semana, que, para quien no lo sepa, es una auténtica locura. Es una locura, sí. Es el equivalente académico a correr un maratón sin haber entrenado. Un artículo puede llevar meses, a veces años. Entre investigación, escritura, revisión, una semana es un sprint suicida. Pues Riegler pensó que este tema de los nidos de avispa era perfecto para ganar la apuesta. Parecía rápido, sencillo. Una victoria fácil. Justo. Así que acepta el reto, se encierra 5 días en un apartamento con Viñola López y otra colega, Selby Olson, y se ponen a escribir sin parar, en plan maratón. Me imagino la escena perfectamente. Pizzas frías, café a todas horas, una montaña de libros. Y es justo ahí, mientras buscan bibliografía para su artículo sobre nidos de avispa, cuando se topan con un estudio sobre ignofósiles. Que es un término que merece la pena explicar. Desde luego. Un ignofósil no es el resto de un organismo, como un hueso. Es una evidencia indirecta de su actividad. Ah, Piensa en huellas de dinosaurio, en madrigueras fosilizadas, en excrementos, los famosos coprolitos. O, como en este caso, en nidos. Son las pistas que los seres vivos dejan. Nos hablan de comportamiento, de cómo vivían, no solo de cómo murieron. y es leyendo ese estudio sobre ignofósiles donde se dan cuenta de todo. De repente, la realidad les golpea. Se dan cuenta de que han cometido un error monumental. El estudio describe que los nidos de avispa se construyen con una mezcla de saliva y fibras vegetales o barro. El resultado es una estructura con una textura rugosa. Tanto por dentro como por fuera. Exacto. Pero los nidos de abeja son diferentes. Tras construir la celda con tierra, muchas especies de abejas solitarias la recubren por dentro con una sustancia cerosa, que secretan ellas mismas. Ajá. Esto la impermeabiliza y, lo más importante, le da un acabado interior completamente liso. ¿Te das cuenta? Era la descripción exacta de lo que habían encontrado. Imagina ese momento. Chicos, tengo buenas y malas noticias. La buena, nuestro hallazgo es 10 veces más importante de lo que pensábamos. La mala, tenemos que tirar a la basura todo el trabajo de la semana y empezar de cero. Exacto. Habían estado 5 días encerrados, a tope, escribiendo sobre el insecto equivocado. De repente, su pequeño artículo para ganar una cuesta se había convertido en algo mucho más grande. Se multiplicó por 10, como dices. Pasó de ser una curiosidad a algo verdaderamente único. Revisaron toda la literatura científica y se dieron cuenta de 2 cosas. ¿Cuáles? Y preexistente sin modificarla. Y segundo, solo se conocía otro caso de abejas excavadoras anidando dentro de una cueva. De repente, tenían en sus manos un hallazgo de primer orden. Espera un momento. Entiendo el qué, pero no el por qué. Si estas abejas son excavadoras, su nombre indica que cavan en el suelo, al aire libre. ¿Qué demonios las llevó a meterse en una cueva oscura y, para colmo, en los huesos de un animal muerto? Es una pregunta excelente, y es la misma que se hicieron ellos. Y la respuesta no estaba en la biología de la abeja, sino en la geología del lugar. En la geología. Sí, la zona es un paisaje kárstico. Esto significa que es un terreno de roca caliza, muy afilada y erosionada por el agua. El propio Riegler dice que se cayó una vez y que la roca corta de verdad. Apenas hay suelo fértil en el exterior. O sea que por fuera es un paisaje casi lunar, roca afilada y poco más. Cuesta imaginarlo en el Caribe. Exacto. Es un entorno muy hostil para cualquier criatura que necesite tierra blanda. Y aquí viene la clave. El poco suelo que se forma fuera es arrastrado por las lluvias torrenciales hacia el interior de las miles de cuevas que hay. Ah, claro. La ironía es que la cueva, un lugar de muerte lleno de huesos, se convirtió en el único oasis de suelo fértil y seguro para estas abejas. Era el único material de construcción disponible. Qué bueno. La cueva en el único lugar con la materia prima. Y dentro de ese hábitat, los fósiles de Utia ofrecían un atajo perfecto. Un atajo, sí. Los alvéolos de las mandíbulas tenían el tamaño y la forma ideales. Eran
bueno, apartamentos prefabricados listos para usar. Y no solo las mandíbulas, a medida que buscaron más, encontraron otros ejemplos. Hallaron un nido dentro de la cavidad pulpar de un diente de perezoso terrestre, otro animal extinto de allí. Vaya. Y otro más en el hueco de una vértebra de Utía, por donde pasaba la médula espinal. Usaban cualquier cavidad ósea que les viniera bien. Eran unos ocupas de fósiles muy eficientes. Pero la historia de estos apartamentos de hueso se vuelve aún más increíble cuando aplican tecnología moderna. Así es, usaron escáneres de tomografía computarizada, la misma tecnología que los tags médicos, para mirar dentro de los huesos sin romperlos. ¿Y qué encontraron? Lo que vieron en un solo alvéolo de Utía fue asombroso. No había un nido, había 6, uno dentro de otro, encajados como muñecas rusas. ¡Qué imagen tan increíble! ¿Y esto es común, que los insectos creen como dinastías en un mismo lugar? Es un comportamiento conocido como fidelidad al nido. Pero encontrar un registro fósil tan claro es excepcional. Normalmente lo estudiamos en poblaciones vivas observando cómo vuelven. Claro. Esto es distinto. Es como encontrar el registro de la propiedad de un apartamento de abejas de hace miles de años. Nos dice que ese microhábitat era tan valioso, tan perfecto, que se heredaba. Cuando una cría salía y dejaba el nido vacío, otra abeja de una generación posterior llegaba y construía el suyo en el mismo hueco. Se convirtió en una especie de urbanización de abejas que pasó de generación en generación. Y cuando parecía que la historia científica ya era lo bastante fascinante, surge una amenaza muy del siglo XXI que casi acaba con todo. Sí, un recordatorio muy crudo de que estos tesoros del pasado son increíblemente frágiles. Resulta que alguien, un particular, decidió que quería construir una casa cerca y que el lugar perfecto para su tanque séptico, No puede ser. para su fosa séptica, era precisamente esta cueva. Un yacimiento paleontológico único en el mundo, a punto de convertirse en un desagüe. Es para no creérselo. La mente humana a veces es inescrutable. Afortunadamente, los planes se frustraron porque la persona que quería construir no era la dueña legal del terreno. Pero el susto fue mayúsculo. Me imagino. El equipo de paleontólogos no se quedó de brazos cruzados, claro. No se arriesgaron. Organizaron lo que llamaron una misión de rescate. Tuvieron que trabajar a contrarreloj para extraer la mayor cantidad de fósiles posible antes de que el yacimiento pudiera ser destruido. Imagino la tensión, la urgencia de salvar miles de años de historia antes de que llegara una excavadora. Este episodio, aunque estresante, es una lección fundamental. Subraya la tremenda fragilidad de nuestro patrimonio. Estos registros son irreemplazables. Una vez que se destruyen, se han ido para siempre. Ya. Y la carrera de los científicos, a menudo, no es solo contra el tiempo geológico, sino contra la burocracia, la indiferencia o, en este caso, la excavadora, que puede destrozar un yacimiento en una tarde. Entonces, si recapitulamos, ¿qué nos llevamos de todo esto? Por un lado, un hallazgo único en el mundo. Abejas prehistóricas usando restos de animales extintos como hogares. Sí, Y por otro, una lección increíble sobre el proceso científico. exacto. Una lección sobre cómo la curiosidad por un detalle que no cuadra, la casualidad de una competición amistosa y, sobre todo, la honestidad para admitir un error son los verdaderos motores del conocimiento. El hecho de que se equivocaran al principio no es un fallo, es la prueba de que el sistema funciona. Y finalmente nos abre una ventana a un ecosistema caribeño perdido, lleno de interacciones que ni imaginábamos. Precisamente, más allá de la anécdota de la abeja en el hueso, estos pequeños nidos nos ofrecen una visión ecológica mucho más rica. La paleontología no va solo de los huesos de los grandes animales. Claro. Se trata de reconstruir las interacciones, los comportamientos de los organismos más pequeños que compartían su mundo. Los ignofósiles nos cuentan la parte de la historia que los huesos, por sí solos, no pueden contar. Los hablan de la vida, no solo de la muerte. Es una perspectiva que lo cambia todo. No miras un hueso y ves un resto, ves un posible hogar, un refugio. Exacto. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. El artículo menciona un hecho crucial. Los búhos gigantes, las utías y los perezosos terrestres de esa isla se extinguieron tras la llegada de los seres humanos. Estos diminutos nidos de abeja, conservados por puro azar dentro de sus huesos, son el último registro silencioso de las relaciones en ese ecosistema perdido. La pregunta que queda en el aire es,
¿Qué otras pistas sutiles sobre mundos pasados podríamos estar pasando por alto, guardadas en las colecciones de los museos de todo el mundo, simplemente esperando a que alguien, con la curiosidad adecuada, mire un poco más de cerca?